Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital. Ya lo saben, nos escuchan en Lima por la radio 91.1 FM. También nos escuchan en el norte. Nos ven por el canal 36 de Movistar y por señal abierta. Y no se olviden por nuestras redes sociales. Nos buscan Vital FM y nos van a ver en vivo. Seguimos nosotros con el candidato a diputado por Lima. Por Ahora Nación con el número 3, Carlomagno Salcedo. Ahora Nación tiene como candidato presidencial Alfonso López Chao. Le quería consultar sobre el tema de seguridad ciudadana, porque es el tema que ahorita uno de los principales problemas que a nosotros nos tiene. Ya no sabemos qué hacer los ciudadanos en nuestro país. Ya tiene mucha gente miedo a salir, de que sus hijos salgan a una fiesta. Lo que ha ocurrido en Trujillo, una granada de guerra, no lo puedo creer. Dice que se ha utilizado un menor de edad para atentar contra una discoteca donde han dejado más de 40 heridos, entre ellos menores de edad. Esta noticia ha sido incluso internacional. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no sé, en este poco gobierno no se puede hacer mucho, pero ¿qué propone Ahora Nación, ya que la ciudadanía exige mano dura? Ya, en principio hay que tener un diagnóstico, ¿no? Y hay que identificar a los responsables. Y los responsables de esta situación son, en primer lugar, un parlamento pro crimen. Tenemos un parlamento que se ha dedicado a legislar no una, no dos, no tres, más de 10 leyes que favorecen claramente a la actividad criminal, que fomentan la impunidad, como la ley que establecía que delitos como la extorsión o el sicariato no formaban parte de la investigación por organización criminal, con lo cual se limitan las herramientas para investigar. Y esta misma ley establecía que para hacer allanamientos a sitios donde operan organizaciones criminales necesariamente se exigía la presencia de su abogado, con lo cual prácticamente se quitaba la posibilidad de los allanamientos, porque el éxito de un allanamiento es su carácter sorpresivo. Si tú vas a hacer un allanamiento y tienes que llamar al abogado, le das todo el tiempo del mundo a quienes están dentro del ambiente para poder destruir pruebas e evidencias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y es a partir de esa ley donde se empieza a ver un incremento exponencial de los asesinatos, de las extorsiones, del sicariato, que afectan además no a las personas ricas, a las personas pudientes, afectan a los más humildes, afectan a los transportistas, cobradores, a los bodegueros, o sea, a la gente que se trabaja la vida con el sudor de su frente. ¿Esa ley cuándo se aprobó? Esa ley se aprobó, me parece, el 2023, si no me equivoco. Ya. Y así muchas otras leyes. Entonces, lo primero pasa por derogar la legislación pro crimen, pero no basta. También tenemos un profundo problema de infiltración de organizaciones criminales dentro del propio aparato del Estado, y un Estado dirigido por gente corrupta, ¿no? Porque además en el Perú el problema de la corrupción está vinculado al problema de la inseguridad ciudadana. No olvidemos el caso de los cuellos blancos, donde habían jueces, personas del Consejo Nacional de la Magistratura y políticos que también tenían vinculaciones incluso con el narcotráfico. O sea, cuando todo eso se contamina, tenemos un Estado capturado por las mafias. Necesitamos recuperar el Estado de las mafias. Eso es lo primero. Y por eso necesitamos que el próximo gobierno y el próximo parlamento esté conformado por personas del campo democrático e íntegro. Que no solo somos nosotros, hay otros partidos, creemos, que están en esa línea. Ahora bien, hay cosas específicas que hacer por lo menos en 4 niveles. A nivel de la policía, se necesita una profunda reforma policial, se necesita una reforma del sistema de justicia que implica el Ministerio Público y el Poder Judicial, y finalmente la parte penitenciaria del manejo de las cárceles. Porque si tú solucionas una cosa en una parte, pero no solucionas lo demás, igual el sistema no va a funcionar. ¿De qué serviría una muy buena reforma policial si luego en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, el trabajo policial no va a estar acompañado, digamos, y tenemos jueces corruptos, ¿no?, que liberan a delincuentes, como la hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que era una jueza que liberaba narcotraficantes, por ejemplo. Sí, porque la queja general es, bueno, los policías se quejan, nosotros los atrapamos a estos peligrosos delincuentes y la fiscalía, por culpa de la fiscalía o algunos jueces, se libera. Ya, en realidad el trabajo policial y el trabajo fiscal es un trabajo conjunto. La policía no trabaja sola. ¿Cuál es el gran problema? Cuando se hacen grandes operativos solamente para llamar la atención de los medios, pero son operativos mal hechos, donde no se consiguen pruebas adecuadas, evidencia adecuada. En ese sentido, nosotros tenemos en el equipo a Harvey Colchado y a Walter Lozano, quienes, por ejemplo, se especializaron por años en técnicas de investigación que cuando se investiga con trabajo de inteligencia y se
se capturan a organizaciones, los capturas con todas las pruebas, fotografías, audios, movimientos bancarios, financieros, cosa que cuando pasan a la vía judicial están todas las pruebas. Pero ¿qué pasa si haces un operativo mal hecho? Un operativo donde capturas gente por capturarla sin acopiar las pruebas. Obviamente ni siquiera el mejor juez va a decir, oye, sí, pues me has traído esta gente, pero ¿dónde están las pruebas? Entonces muchas veces por ejemplo, esos operativos que siempre se hacían, ¿no? Muy grandes, generalmente acaban mal. Lo que más funciona es el trabajo de inteligencia. A nivel policial, podríamos extendernos varios minutos en explicarle todos los componentes de una reforma policial. Desde el ingreso a la policía en las academias, la especialización, el equipamiento, la corrupción dentro de la policía, que hay que sacar a los malos elementos, ¿no? Entonces se necesita una reforma policial profunda. Otro tema es salud, el MINSA, el sistema de salud. Ahí está pasando salud por una situación bastante difícil, eso lo sabemos, no es necesario tener un pariente, sino también lo sabemos por lo que nos escriben en las redes sociales. Ustedes habrán tenido comunicación. Está pasando una crisis terrible en salud. ¿Qué se puede hacer con el sistema de salud? ¿Qué es lo que plantea Ahora Nación? Ya, para empezar hay un punto de base que es, digamos, de la concepción del Estado. Cuando ocurrió la pandemia, descubrimos en el Perú que el sistema de salud en general estaba en una crisis, lo cual no se entiende porque el Perú tuvo en las décadas pasadas un espectacular crecimiento económico. Teníamos un Estado con plata, con el dinero suficiente para poder mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema de salud, y descubrimos de pronto que todo eso se hizo añicos. ¿Eso qué es lo que ha ocurrido? Hemos tenido por décadas un enfoque de administración del Estado neoliberal que asumía que el crecimiento económico basta, pero un Estado ausente que no invertía en educación, que permitía la corrupción o igual en salud. Entonces necesitamos cambiar la concepción del Estado. Nosotros consideramos que en el Perú debe haber una auténtica economía social de mercado. La Constitución política desde el año 79 dice economía social de mercado. ¿Cómo se traduce esto en castellano? Estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Un estado que asegura que la salud y la educación, por ejemplo, sean públicas, de calidad y universal para todos. Es decir, donde lo privado es mínimo. Lo privado existe para quien quiera, pero el Estado garantiza todo eso. ¿Eso qué implica? Obviamente, un Estado que invierte intensivamente en estos sectores. Y en el Perú no se ha invertido en estos sectores de manera intensiva. ¿Y eso por qué? ¿Hay mucha corrupción también? El problema de corrupción existe, pero es aparte. Lo que yo estoy hablando aquí es de la desatención del Estado a estos importantes sectores. Cuando habla de universal, universal es para todos. Es decir, no es necesario que tú tengas es como un seguro integral de salud, pero que de verdad funcione para todos y que le brinde a todos una atención de calidad como en la mejor clínica. Eso existe en los países donde hay economía social de mercado. Pero en el Perú eso se ha quedado solamente en letra muerta porque el enfoque del manejo económico de los últimos años en el Perú ha sido estrictamente neoliberal en que el Estado ha sido como un cajero, ¿no? Se ha acumulado mucha plata, pero que el Estado es muy roñoso para gastar, ¿no? Ojo, no estamos promoviendo un desequilibrio fiscal. Lo que estamos diciendo es que sí existen los recursos para poder haber establecido un mejor sistema de salud y un mejor sistema educativo. Ya, pero, por ejemplo, es elegido Alfonso López Chao, presidente de la República. ¿Qué hará en el salud y el MINSA en los primeros 100 días? En los primeros 100 días se necesita, por ejemplo, una reforma. Hay un grave problema de corrupción. De hecho, el salud ha sido infestado en este momento por una serie de funcionarios que vienen de un partido. Ese partido se llama APP de César Acuña, que de hecho tiene cuotas muy importantes del poder en este gobierno como en el de Gerí y en el anterior, y por eso sostenían a estos presidentes. Entonces se ha llenado de corrupción, de funcionarios venidos de partidos políticos que de por sí son muy cuestionados. O sea, se tiene que hacer una purga de esos malos funcionarios. Hay un grave problema de corrupción, por ejemplo, que se expresa en prácticas de malos médicos que en lugar de atender su turno completo, lo que hacen es atienden a media caña y luego, como no alcanzan las atenciones, derivan a los pacientes a sus
consultorios particulares que están en las inmediaciones del hospital donde trabajan, o cuando te vas a sacar un rayos X, una tomografía, están malogrados, o cuando te mandan las medicinas, no hay en la farmacia, pero sales del hospital, hay las farmacias que tienen las medicinas, o sea, hay un gravísimo problema de corrupción que afecta. Eso se acabaría, lo cortaría ahora. Eso hay que cortarlo y hay que ser drástico, porque eso es corrupción. Lo que pasa es que no es la mega corrupción, pero esa corrupción gotita a gotita termina generando un daño gigantesco en perjuicio de los ciudadanos. Ahora, Carlomagno Salcedo, ya que nos queda poco tiempo, desde diputados, ¿qué propone? Yo en lo personal tengo 3 ejes en mi campaña que suman 21 propuestas, ¿no? El primer eje se llama la ley y el orden. El segundo eje se llama vida digna y el tercer eje se llama representación democrática. En el primer eje yo empaqueto lo que pasa es que yo soy una persona, digamos, versátil que ha tenido una amplia experiencia en el Estado. En el eje 1, por ejemplo, está el paquete de derogación de las leyes pro crimen, pero también está el acompañamiento a la reforma policial que hay que hacer. Está el rediseño que hay que hacer en el Estado peruano para restablecer el equilibrio de poderes. En el Perú ya no hay equilibrio de poderes. Tenemos un presidente secuestrado por el Parlamento. Hay que hacer cambios constitucionales en ese aspecto. Hay que recuperar las instituciones de la democracia para los peruanos. El Tribunal Constitucional ha sido copado. La Defensoría del Pueblo tiene un defensor del pueblo que en lugar de defender al pueblo, defiende a los delincuentes. Como cuando le pidió al Tribunal Constitucional que derogue, que elimine la ley de extinción de dominio. Es decir, una ley que permite que los delincuentes, que los bienes que ellos obtienen de sus delitos, no puedan ser incautados. O sea, cuando hemos visto un defensor del pueblo defendiendo a delincuentes, lo tenemos. Una Junta Nacional de Justicia copada, etcétera. Tenemos que recuperar esas instituciones. Pero tendrían que tener mayoría o una mayoría que piense como ustedes para lograrlo. Por eso nosotros estamos pidiendo que voten no solamente por el casco de López Chao, sino que voten por los 5 cascos. Necesitamos mayoría en el Parlamento, creemos que la podemos conseguir y creemos que pueden haber otros partidos que estén en el campo democrático que también llegando podamos hacer una coalición. ¿Se debe eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente? Sí. ¿O se debe modificar? A ver, lo que ocurre es que la vacancia por incapacidad moral permanente ha sido una distorsión de lo que dice la Constitución. El sentido de la Constitución era vacancia por incapacidad mental. Lo que se tiene que establecer es establecer lo que se llama un juicio político o un impeachment presidencial, donde en efecto se podría destituir a un presidente, pero no solamente porque consigues 87 votos, sino luego de un debido proceso donde haya un juicio político en regla, en doble instancia, donde en efecto se demuestra que el presidente tiene que salir del cargo. En el Perú es más fácil vacar a un presidente que censurar o que quitarle el fuero a un parlamentario. Bien, muchísimas gracias al candidato Carlomagno Salcedo, candidato con el número 3, como pueden ver, por Ahora Nación, por Lima. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Y suerte. Pausa, ya volvemos.